Muy bien. Bueno, entonces ya estamos grabando, estamos nuevamente retomando las actividades de este foro del quehacer filosófico en el mundo actual, donde nos engalanamos con la compañía del doctor Darin McNabb, ahorita en caso, estando con nosotros como en su calidad de fundador del canal de YouTube, de la página web de la Fórmula Filosófica, que ha sido para nosotros un recurso bastante bueno, no solo para divulgar la filosofía, sino incluso para utilizarlo en discusiones dentro de clases, con los estudiantes y con nuestros egresados. Entonces, para eso y para no quitar más tiempo del espacio que le hemos dado al doctor Darin para que nos platique un poco de su experiencia en la divulgación de la filosofía. Recuerden que les decía que esta parte de las conferencias se llama o lleva por título La filosofía en el contexto cotidiano actual. Y les presento nada más al doctor Darin McNabb. Él es, él estaba como investigador de tiempo completo en el Instituto de Filosofía y en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Veracruzana. Recientemente él se jubiló y entonces ya ahora nada más se quedó con su actividad como divulgador de la filosofía en la Fonda Filosófica. Él se doctoró en filosofía en la Boston College de 1997 y laboró en la Universidad Veracruzana desde el 98 hasta el 2020. Fue cofundador del Instituto de Filosofía ahí en la Universidad Veracruzana, incluso fue su primer director del 2003 al 2007. Es, como ya mencionaba ahorita en la plática informal que teníamos, él es especialista en el pensamiento de Charles Sanders Peirce y ha traducido varios de los escritos esenciales de Peirce para el Fondo de Cultura Económica, donde también tiene un libro publicado, que es el libro que comentábamos hace un momento, de Hombre, Signo y Cosmos, la filosofía de Charles Sanders Peirce. Y bueno, actualmente tiene otros proyectos en puerta de los que él quisiera nos comenta en este momento o en otro, y que esperamos que en algún momento, como mencionaba hace ratito, pueda venir a Chiapas y acompañarnos en alguna actividad, ¿no? Y en este momento lo presentamos como divulgador de la filosofía con este proyecto de la Fonda Filosófica. Está en YouTube, Spotify, Vimeo, Facebook y su propio sitio web. Bueno, pues sin más, te agradezco haber respondido a la invitación y te dejo el tiempo para continuar. Muchas gracias, Luis, por esas lindas palabras. Le corrijo en una sola cosa, no me he jubilado, no estoy jubilado, simplemente renuncié a la plaza. Entonces, simplemente, o sea, tendría que laborar 7 años más para jubilarme así bien. A lo mejor platico un poco más de eso más adelante, pero no tengo, yo preferiría que hubiera pues preguntas y diálogo. Puedo decir varias cosas, pero así como un largo discurso sobre mi experiencia en la Fonda no tengo, pero sí me gustaría compartir un poco con ustedes pues la experiencia. En agosto de este año cumplió 10 años de existencia de la Fonda. Fue algo que lancé como un proyecto caprichoso casi. En aquel entonces, cuando no existía realmente ese concepto de youtuber y influencer y esas cosas me parecen un poco ridículas, pero en fin, hice el canal para pues mis alumnos de la facultad. Yo daba las materias de filosofía política y estética y simplemente pensaba que sería interesante, bueno para ellos, que tuvieran un recurso más para su formación. Y francamente me daba ilusión la idea de pues intentar hacer pues videos, ¿no? Entonces pues hice el primer video precisamente sobre la máxima pragmática de Peirce y pues me costó mucho aprender toda la cuestión técnica, el lado técnico de la producción de los videos, la cuestión de
las luces, la iluminación, el audio y todo eso. Ahora es mucho más fácil. Ahí, no sé, es una cosa que se ha desarrollado mucho y cuando hay un mercado, pues salen soluciones, principalmente pues el desarrollo del celular hoy en día hace que sea mucho más fácil que cuando yo empecé. En fin, empecé haciendo esos videos y recuerdo que el primero o el segundo que subí a la semana, a las 2 semanas, tenía quizá 3 visualizaciones. Y ahora cuando subo un nuevo video, pues tiene 1000 visualizaciones en la primera hora. Y eso es un cambio bastante radical. La verdad es que tuve la suerte de empezar este canal sin que yo dependiera de él. Bueno, quizá ingenuamente yo pensaba que sus videos iban a como quedarse dentro de pues, mis alumnos y ahí en la Universidad Veracruzana. Sabía intelectualmente que el Internet pues está por todo el mundo. Y entonces a lo que voy es que yo empecé a hacer esos videos sin la idea de que la gente me reconociera o que tendría un canal con mucho alcance o algo por el estilo. Era para los alumnos. Entonces, pues poco a poco, a lo largo de los primeros años, empecé a hacer videos únicamente sobre los cursos, las temáticas que vimos en esos cursos de estética y filosofía política. Entonces, si se dan cuenta, cronológicamente en el canal, los videos son sobre estos 2 temas, ¿no? Y pues en algún momento llegué al final de tratar esos autores y libros y temas que vemos y vi que había empezado a tener cierto, digamos, cierto pegue, estaba subiendo la cantidad de suscriptores y todo eso. Y la verdad es que me gustaba mucho el proceso de hacer los videos. Entonces yo seguí pues haciendo videos sobre los temas y autores de mi interés y de mi competencia. Así, pues, poco a poco haciendo los videos sobre el tiempo y empecé el momento en que me di cuenta que esto era algo que no esperaba es cuando alguien me reconoció en la calle y me detuvo y me preguntó si yo era esa persona de la Fonda Filosófica. Eso me sacó mucho de onda. No esperaba eso. Entonces, lo interesante de la evolución del canal ha sido ver la cantidad de personas que se interesan en la filosofía, en el mundo, o sea, más allá de los alumnos inscritos en carreras de filosofía. Yo, vaya, me pongo a pensar en todos los programas de filosofía desde la Patagonia hasta España. No sé cuántos alumnos pueden haber en esos programas, pero tengo 232,000 suscriptores y la gran mayoría de esos no son alumnos inscritos en una carrera en filosofía. Entonces, he recibido pues comentarios y correos de personas de 12 o 13 años hasta personas de 80 años. Y personas en toda, digamos, estación de la vida. Gente, pues, jubilada, gente que trabaja en negocios, amas de casa, jóvenes, gente de todo tipo. Entonces, creo que lo que más me sorprendió era ver ese hambre, pues, por la filosofía en el mundo. Y por una, bueno, divulgación viene de la raíz vulgo, ¿no? O sea, es como
pues comunicar con el vulgo, con las masas que no saben nada, supuestamente. Y entonces lo que la sensación que me ha dado con base en los comentarios que me han llegado de mucha gente es que la gente busca por diversos motivos algo de la sabiduría, la filosofía, que se encuentra entre dos extremos. Por un lado, no les interesa, al menos a los que se suscriben a mi canal, no les interesa un conocimiento, una filosofía light, por así llamarlo, tipo New Age, de gurús de autoayuda y cosas por el estilo. Hay mucho de eso en el mercado, en YouTube, en libros y cosas por el estilo. Tampoco les interesa la filosofía muy técnica que se publica en las revistas especializadas. Lo que quieren, se me hace, es algo intermedio entre esos dos extremos. Algo serio, tratado de forma seria, pero dirigido y expresado y comunicado en palabras que una persona inteligente puede entender, ¿no? Entonces empecé eso es cuando empecé a ver lo que hago en la fonda como una vocación, como algo. Fíjense, a veces digo a colegas o amigos que yo realmente empecé a sentirme como ganándome el pan, como quien dice, cuando empecé la fonda y empecé a ver el impacto que tenía en muchas personas. O sea, empecé a sentirme como digno de recibir el sueldo que la universidad me pagaba. Además, hay otro dato curioso. Muchos me escriben pues para agradecer no sé, mi tiempo, el tiempo que dedico a hacer esta difusión. Lo ven pues de forma, no sé, altruista, como si fuera yo altruista. Me digno a bajarme al nivel del vulgo, ¿no? Para hablar de esos temas. Y entonces la gente piensa que les estoy beneficiando, y a lo mejor sí, pero yo siempre he pensado que yo soy el mayor beneficiado de la Fonda Filosófica, sin duda. Especialmente ahora, 10 años después de haberlo iniciado, porque ahora estoy llegando al límite de mi competencia. Hay, pues, por mucho tiempo dando clases y leyendo y estando en este medio, pues uno, pues, sabe cierta cantidad de cosas con cierto nivel, ¿no? De competencia. Y pues ahora estoy al límite, digamos. Entonces, para seguir hablando de esos temas, yo tengo que investigar mucho y leer mucho. Y esto me beneficia mucho. Yo, yo soy ahora la persona o el intelectual o el filósofo, lo que quieras llamarme. Soy esa persona que soy gracias a la Fonda Filosófica. Me ha dado el lujo de volver a esos grandes pensadores, ¿no? Una de las razones por las que dejé la universidad es porque la academia, y no sin razón, yo entiendo perfectamente, lo que necesita, lo que premia, lo que pide, son especialistas. Entonces, gente que agarra ese tema, ese autor, esa cosa en particular, y ahí le siguen toda su carrera y son especialistas, ¿no? Entonces, si quieres saber de, bueno, X tema de X autor o X lo que sea, esa es la persona que tienes que contactar. Y bueno, en mi caso eso podría ser Peirce, pero si yo tuviera que hablar nada más de Peirce y cosas más o menos relacionadas, toda mi vida intelectual sería para mí un suplicio. Soy más generalista que especialista, creo. Y sin embargo, yo he sacado mucho provecho de especialistas, grandes especialistas
en Hegel o Spinoza, y doy gracias a que haya gente, ¿no?, que ha dedicado su vida a saber todos los detalles. En fin, entonces, a lo que voy es que la Fonda Filosófica para mí ha sido pues un gran lujo. Yo me siento el mayor beneficiado, ¿no? De hecho, en los últimos años me siento como apenas llenando los zapatos de doctor. Lo que la gente tiene la idea de que un doctor en filosofía es alguien que lo sabe todo, ¿no? Y es un gran sabio. Y esto no es algo que le toca a uno en el momento de doctorarse. En el momento de doctorarse, la única cosa que tu título significa es que alguna vez en la vida has propuesto algo medianamente original que un jurado de 5 personas dijeron que sí, está bien, ¿no? Esto, el día que más tonto me sentía en la vida intelectual fue el día después de haberme doctorado, porque estuve tanto tiempo con ese tema y, entonces, después de doctorarme, me vine a México. La verdad es que no era mi plan trabajar como académico. Yo ni siquiera sabía que había una facultad de filosofía aquí en la Universidad Veracruzana. Pero me vine aquí a vivir un tiempo y la idea era pues, seguirle viajando, conociendo Sudamérica. Quería ser poeta, una idea muy bohemia, muy romántica, escribiendo de mochilero, dando clases de inglés o algo por el estilo. Y aquí en la universidad, cuando yo llegué, en ese año habían lanzado su maestría en filosofía y necesitaban ayuda porque una persona con la que contaban pues se fue o algo por el estilo. Entonces me ofrecieron un contrato de medio tiempo para dar unos cursos sobre Descartes. Y me di cuenta, es que yo no recuerdo nada de Descartes, tengo que volver a leerlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a mis 55 años de edad ya apenas me siento como ya en cierta posesión de algo de la sustancia de la filosofía y ya bien encaminado para llegar a ser sabio algún día, ojalá. Pero bueno, entonces, eso más o menos es la historia de la Fonda Filosófica. Y sin duda, yo supongo que puede haber mucha gente jóvenes en programas de licenciatura que ahora les abre esa posibilidad de expresión o de trabajo, o sea, cuestión laboral, ¿no? Que ofrece este mundo de los videos, de YouTube, de divulgación y todo eso. Lo cual está muy bien, eso es algo que yo no tenía, ¿no? En mi formación. Afortunadamente no tenía el plan de ser profesor de filosofía. Llegué a hacerlo sin quererlo. Pero yo sé que hay muchos jóvenes que están estudiando filosofía, quisiera ganarse la vida con la filosofía y sé que es muy difícil. Simplemente no hay plazas suficientes. También en parte, dado que yo afortunadamente puedo vivir económicamente sin el ingreso de la OB, ahora a esas alturas de mi vida, también pues decidí dejar la plaza para que la ocupe alguien más joven, ya alguien que quiere ganarse la vida con la filosofía, hacer familia y todo eso. En fin, volviendo a la cuestión del panorama para los jóvenes hoy en día. Cuando yo empecé la Fonda, creo que existía quizá 3 o 4 canales en YouTube sobre filosofía. Yo recuerdo de un argentino que se llama Feynman o algo así, que hacía videos con muy alta producción, tenía el apoyo de un estudio de televisión y esto me llamaba mucho la atención. Y entonces, pero hoy en día ya son muchos canales. Y pues uno casi se encuentra, sea en el campo laboral académico, como en el campo laboral de YouTube y Internet, casi en las mismas situaciones. Hay mucha pues, vaya, competencia. Y yo creo que una primera cosa que uno, pues,
alguien formándose en filosofía o ya saliendo de la carrera y con ganas de hacer eso, pues tendría que pensar en cuál sería el, no sé, la identidad de su canal, qué es lo que quiere hacer. Porque no puede haber 100 canales, cada quien hablando de la fenomenología del espíritu de Hegel, de Kant, o sea, todos de los mismos autores y libros y tal. Vaya, pues hay muchas posibilidades, entrevistas, diálogos, charlas, reseñas de libros, sea lo que sea. Yo creo que aconsejaría a un joven filósofo queriendo meterse en esta cuestión. Vaya, es muy fácil que yo lo diga, pero que no lo haga por el dinero. Porque para tener, les doy una idea, yo tengo 232,000 suscriptores. Haciendo cálculos, hay como calculadores en internet y hablando con otras personas, yo podría ganar como 10,000 pesos al mes. Si yo habilitara la publicidad de mi canal, es nada más cuestión de hacer clic en una cosa. Haciendo clic en esa cosa, ya estoy ganando 10,000 pesos al mes, más o menos. Pero para ello necesitas 232,000 suscriptores. Y eso no es una cosa de la noche a la mañana. Yo tardé 10 años en llegar a ese punto. Si mi criterio desde un inicio fuera eso, de tener suscriptores para poder ganar dinero, el canal no sería lo que es. Les puedo asegurar. El chiste con con YouTube, es decir, si el principal motivo es eso, y yo puedo entender perfectamente bien que alguien pues necesita un ingreso, obviamente, entiendo perfectamente bien, pero si ese es el motivo principal, el canal va a sufrir porque va a someterse a, a, a criterios o circunstancias fuera de tu control, ¿no? Va a convertirse en una cosa de trending topics y de lo que uno quiere, o sea, escuchando al público, ¿qué quiere el público, no? Yo recuerdo el año pasado, o hace 2 años, Slavoj Žižek, el famoso Žižek, tuvo pues un debate, el debate del siglo lo llamaban, ¿no? Con Jordan Peterson. Muchos me escribieron, maestro, ¿qué opina de esto? Y yo no quería en lo más mínimo tratarlo, me pareció una cosa fatal y estúpida y, en fin, pues pude darme el lujo de no tratar ese tema. Yo quiero la libertad de repente, o sea, si yo habilito la monetización, como le llaman en YouTube, entonces el criterio va a, ¿cuál es la palabra? Lo que va a determinar el siguiente video que hago no es un criterio intelectual, no es un interés particular, sino lo que va a recibir mayor cantidad de vistas, ¿no? Entonces, debate Zizek-Peterson en vez de la metafísica de Duns Scoto, por ejemplo. Pues esa es la situación. En cierto sentido, yo encontré la misma situación en mi trabajo académico en la universidad. Es decir, tanto YouTube, ¿no?, como la universidad son sistemas, son instituciones, por llamarlo así de forma amplia. Y el trabajo de uno, aunque hablemos de libertad de cátedra, o sea, yo tenía una plaza de tiempo completo, yo técnicamente podía hacer lo que me daba la gana en cuanto a lo que quería investigar y decir y escribir y publicar, pero al fin de cuentas no es tan fácil, ¿no? De la misma manera que no es tan fácil en YouTube hacer videos sobre tu propio interés. ¿Por qué? Porque, bueno,
De hecho, hace unos días estuve hablando con un colega, un buen amigo en la universidad, sobre ese tema, que hice un video hace como un mes, esa cosa que se llama filosofía artesanal. Y que estoy tratando, digamos, de entender mi trabajo como intelectual de aquí en adelante, quién soy ahora, cómo cambia mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas, mi forma de hacer filosofía ahora que estoy fuera de la institución. He puesto el nombre filosofía artesanal a eso. A lo mejor no sea el mejor nombre, pero es lo que es. Y estaba hablando con mi amigo, le dije, mi amigo me dijo, Darin, pues pudiste haber hecho eso dentro de la universidad, simplemente pues tú tienes libertad de cátedra. Y dije, no, no es cierto. Porque lo que todos hacen está siempre vinculado con un cuerpo académico, una línea de investigación, un programa de estudios, todos esos rubros institucionales que tienes que cuadrar lo que estás haciendo y hacer que se vincule aquí, allá y tal. Y al hacer esta maniobra de hacer que quepa, ¿no? Dentro de esos contornos institucionales, ya tu tema está machacado, está transformado y no es lo que pensabas. Y la verdad es que en este momento estoy viviendo esta libertad que no esperaba, no pensaba que sería tan dramático, pero lo es. Vaya, a lo que voy es que, bueno, no existimos, no vivimos, no trabajamos en un vacío, sino en una sociedad con sus estructuras, sus instituciones, sus expectativas y reglas y etcétera, etcétera. Sea en YouTube o sea en la academia. Um, eso, eso me hace pensar en algo que dice Foucault, Michel Foucault, creo que en su ensayo ¿Qué es la ilustración?, respondiendo al famoso ensayo de Kant. Y al final dice algo así como, no quiero decir que todo sea malo, sino que todo sea peligroso. Sí, así lo dice. No es que todo sea malo, los ejercicios de poder y los discursos y cómo, ¿no? No es que todo sea malo, sino simplemente que todo sea peligroso. Y en esa medida podamos, digamos, hacer algo, ser activistas o lo que sea. Entonces, así pienso con respecto a YouTube y la academia. No es que sean malos. O sea, yo tengo muy buenos amigos y colegas en la universidad que hacen buen trabajo. No todos, pero algunos que sí considero. Eh, Sin embargo, existen muchos peligros y hay que estar consciente de esos peligros. Entonces, yo aconsejaría a un joven queriendo pues entrar en ese tema, en ese campo de la divulgación, que, bueno, vaya, esto que voy a decir suena muy así como estratégico capitalista, pero en ese campo de competencia, pues uno tiene que distinguirse de los demás, no ser una mera copia. Y la mejor forma de hacerlo es simplemente entender tu canal como algo que es para ti. Tú no eres el gran sabio que va a iluminar a las masas. Si empiezas a pensar así, uh, entonces no vas a aprender nada o casi nada de tu experiencia en el canal. Deberías ver tu canal como algo para ti, algo para tu formación, un entorno en el que puedes crecer como un pensador, ¿no? Y cuyo pretexto es tu propia iluminación a ti mismo. Si seas, digamos, tu canal y lo que haces ahí tendría que ser algo singular. Algo que expresa tu ser y no el ser, digamos, de tu compañero filósofo al lado.
vaya, lo que yo hago en la Fonda Filosófica, pues yo no pensé todo eso hace 10 años. Entonces, se ha convertido realmente en una cosa de difusión. Doy información sobre esos grandes filósofos y trato de, pues, hacerlo más comprensible, etcétera, etcétera. Aunque confieso ahora uh, que, que estoy empezando una nueva época, yo creo, en la Fonda, donde estoy empezando a hablar con mi propia voz. A lo mejor ser un youtuber artesanal, ¿no? Hablo de la filosofía artesanal, a lo mejor puede ser un youtuber artesanal. Y yo creo que eso es muy importante para el mundo en que vivimos, el público, volviendo al público y todos esos comentarios que me han llegado a lo largo de los años. Les cuento que desde hace varios años empecé a guardar ciertos comentarios que me llegaban, sean el video o correos, en una carpeta, porque eran a veces hermosos. Lo que la gente decía acerca de lo que yo hice cambió algo en su vida o estaban muy agradecidos. Entonces, cuando me siento medio deprimido por algo, voy a esa carpeta, empiezo a leer lo que la gente me dice y se esfuma todo, todo lo malo. A lo que voy es que en ese mundo tan hiper competitivo de ganar dinero en que vivimos, todos somos cínicos. El cinismo es algo que reina. Fácilmente yo diría 99% de lo que ves en YouTube está hecho y calculado para ganar dinero, punto, ¿no? Entonces, por un lado, uh, estás tú como consumidor, ¿no? Y por el otro están las compañías que quieren venderte productos. Los algoritmos de YouTube y los YouTubers, ¿no? Y sus canales y su contenido están ahí en medio para facilitar esa transferencia de dinero. Eso es lo que todo el mundo ve. Es como una relación íntima, una relación romántica, ¿no? Donde uno te dice, te amo, cuando realmente lo que quieren es algún bien de ti, quieren tu dinero o lo que sea, ¿no? Entonces nos hemos vuelto muy cínicos sobre el amor, sobre las virtudes humanas básicas, la honestidad, etcétera, etcétera. Entonces, en estos tiempos de tanto cinismo, donde las relaciones humanas se convierten en relaciones económicas, y todo el mundo se siente miedosa, confundida, ¿no? Por la pandemia, por la economía, por la política, muchas cosas. La filosofía, al menos, tiene que ser auténtica. Tiene que ser auténtica. Tú tienes que ser auténtica en tu canal. A lo mejor canales sobre matemáticas o sobre... estaba yo pensando en esto en la mañana, pensando pues en esa plática con ustedes. Leí, creo que lo guardé aquí, a ver si lo encuentro. Hay un muy buen libro que le recomiendo mucho que se llama, a ver, se llama El arte de vivir, reflexiones socráticas de Platón a Foucault, de un hombre que se llama Alexander Nehamas. Y el primer párrafo es muy interesante. Les voy a leer una parte. Dice, la filosofía tiene pocas consecuencias en las vidas de aquellos que la practican. No se asume que lo que los filósofos estudian afecte más a sus vidas que lo que el trabajo de los físicos, matemáticos o los economistas afecta a las suyas. Sin embargo, o sea, lo que está diciendo ahí es que si vieras un matemático en la universidad haciendo su trabajo y si lo vieras en la calle en su vida normal, no esperarías ver reflejado en su vida normal algo de lo que hace en la escuela, sobre matemáticas o ciencia de la computación o algo por el estilo. O sea, no se espera, digamos, este vínculo entre los dos.
Y dice, no se asume que lo que los filósofos estudian afecte más a sus vidas que lo que el trabajo de los físicos, matemáticos o los economistas afecta a las suyas. Yo conozco a gente que son especialistas en ética y en la vida normal, fuera de la escuela, son unos gente muy poca ética, gente cabrona que digo, no sé, hay algo ahí que me hace mucho ruido. Y termina diciendo, nada más. Sin embargo, persiste la idea para la mayoría de la gente y también para algunos filósofos de que las cosas no deberían ser así. El hecho de que la vida de los filósofos no refleje sus convicciones provoca un sentimiento de desilusión y confusión. Entonces, no sé, yo creo que al menos la filosofía, así como expresa Nehamas en esas palabras, tiene que irse más allá de ese cinismo y ser lo que realmente es, ¿no? Entonces, ese gran hambre que veo en el público por la filosofía, yo creo que expresa esa esperanza de que quizá alguna cosa en este mundo no ha vendido su alma, ¿no? Entonces, vaya, para mí, tomando en cuenta la necesidad de ganarse la vida y tener algún ingreso, entiendo perfectamente bien, hay que hacerlo a la vez que seas auténtico en tu canal y en tu trabajo como filósofo. No venderte al mayor postor, el mayor algoritmo, el mayor trending topic y esas cosas. Sino lo que la gente necesita ver, yo creo, en esos momentos de tanta incertidumbre, confusión, miedo, estrés, ansias, es alguien que utilice la filosofía para vivir una vida humana digna, ¿no? Y eso es algo yo creo que puedes mostrar en tu canal. Vaya, no sé, esas son pues unas ideas que me vienen a la mente. Yo creo que es el mundo ahora, especialmente con la pandemia, no solo con el desarrollo de la pandemia, de la Internet, sino ahora con la pandemia, el mundo de aquí en adelante es forzosamente mucho más cibernético. Y la filosofía, la discusión filosófica y todo eso va a llevarse mucho en línea, como estamos haciendo ahora. Entonces, no es tanto una cuestión de si uno quiere más o menos meterse en esas cuestiones, sino ya casi es obligatorio de aquí en adelante. Y entonces esas palabras mías que acabo de comentar acerca pues, de este consejo de cómo llevar un canal, yo creo que es importante al menos para el trabajo del filósofo. Si el matemático, el economista y los demás no lo hacen, entiendo. Pero yo espero del filósofo algo más, ¿no? Esta coherencia entre sus convicciones y su forma de vivir. Y, en fin, pues mejor me callo. Espero pues les haya pues, gustado, haya encontrado interesante esta historia de la fonda. Y pues si tuvieran preguntas o dudas, comentarios, con mucho gusto me gustaría platicar. Muchas gracias, Dari, por la oportunidad de escucharte. Vamos entonces a dar espacio a algunas participaciones que ustedes quieran tener para poder charlar con Dari. Durante la plática, el doctor Raúl Trejo y David Díaz levantaron la mano, entonces les voy a dar la oportunidad a ellos y los demás vayan tomando nota. Si quieren hacer comentarios, lo que les voy a pedir nada más es que tratemos de ser breves para que otros puedan participar y para que demos el tiempo a que Darin nos exprese sus respuestas ante lo expresado por cada uno de nosotros. Entonces, doctor Raúl Trejo, adelante. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, Darren Magnaf.
De verdad que es muy grato escucharte, como ya haberte visto en varios videos de la Fonda Filosófica. Y bueno, la duda que tenía y de alguna manera ha sido respondida con un planteamiento muy personal. Y pues bueno, nada más dos comentarios rápidamente. En el libro de Filosofía, Una Escuela para la Libertad, un estudio que hizo la UNESCO, habla de que después de los 80, los 90, se diluyeron, ¿no?, las grandes agrupaciones en la política, en la religión, que eran los que tenían de alguna manera los criterios, los parámetros que dotaban de sentido al gran público, ¿no?, por llamarle de alguna manera. Y que eso hizo a que el público se volcara hacia la filosofía, preguntar sobre la filosofía sin querer entrar en procesos académicos, ¿no? Sin querer tampoco caer en el otro extremo que tú ya señalabas de los discursos de autoayuda, etcétera. Yo veo por allí un empate entre lo que se dice en ese libro y el éxito, vamos a llamarle de esta manera, que has tenido con el tino y con lo que te has venido forjando en estos años. No sé qué opinión tengas al respecto, por un lado. Y por otro lado, vi el video cuando haces el anuncio de tu renuncia a la plaza. Y la verdad es de que en términos de filosofía y de introspección, ya ahora sí que personal, bueno, yo soy tiempo completo de aquí de la facultad y también me he considerado en buena medida no tan siempre estar apegado a los formatos y las formas. Y pues bueno, lo planteaste, ¿no? Una cosa es la cuestión del dinero y el sustento, y otra cosa es la convicción y la concentración en la filosofía. No obstante que, bueno, eso fue lo que dijiste, y no sé si pudiera abundar un poquito más en el asunto de que son dos cosas distintas, aunque de tu manera, desde tu perspectiva, pues lo respetas y lo comprendes, que habrá algunos que quieran hacer empatar y hacer las cosas por la necesidad que se tiene, ¿no? Nada más, ¿no? Tú has tenido, ahora sí que la fortuna de decir, bueno, mis necesidades básicas las tengo cubiertas, ¿no? Lo demás es filosofía y estás en esa ruta, ¿no? Por último, y ya nada más esta cuestión, un poco compartir, que también hace algunos años, ante esta cuestión de la especialidad y de lo técnico y la rigurosidad, pues yo también concebía de qué es el filósofo, un artesano del concepto, ¿no? Un amateur del concepto. Y pues bueno, pues nada más sería tu opinión con respecto, digamos, a estos dos puntos, del empate que hay en esa necesidad que hay en el gran público, y la otra, esa claridad y esa convicción de tener separado, aunque sea comprensible, que alguien tenga que hacer trabajo profesional filosófico para cumplir con las necesidades básicas de la vida. Nada más. Maestro, muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias por la pregunta. Yo, lo que menos quiero, bueno, francamente, mi opinión, yo conozco mucha gente que yo creo que no merecen el gran sueldo que reciben. Deberían renunciar. Yo conozco mucha gente, no voy a decir nombres, pero yo no quiero decir que alguien que esté dentro de la academia esté mal en absoluto. Y quiero aclarar que yo tuve un nombramiento como investigador, no como docente. Es una distinción que me parece tonta. Sin embargo, existe. Mi función sustantiva era la investigación. Yo renuncié como investigador, no como maestro. Sí, mi trabajo como maestro me gustaba mucho, aunque la verdad es que durante más de 20 años di esos dos cursos y son los únicos cursos que podía dar realmente. Y porque hay mucha competencia, ¿no? Para cada quien con su materia y no lo suelta y pues uno se queda con esos. Y la verdad empezaba a aburrirme y no, entonces eso no me llenaba
el espíritu, pero más que nada renuncié porque lo que me di cuenta cada vez más en los últimos años que con la mayor burocratización del trabajo académico, estaba yo simplemente perdiendo, bueno, que no podía yo ser el tipo de académico que mi instituto, mis colegas necesitaban. Otra vez, pude haberme, pues, pude haber hecho lo que me daba la gana. Sin embargo, eso afecta a mis colegas, ¿no? Darin, tienes que estar en el SNI, tienes que estar con esos PRODEP, todas esas cuestiones, porque si no, eso afecta a la planta académica del programa y no sé qué, bla, bla, bla. Y empezaba a sentirme asfixiado. Otros no, a lo mejor, ¿no? Entonces, de ninguna manera quiero decir que alguien que esté en la universidad es alguien que ha vendido su alma, no. Aunque, como dije, hay mucha gente que creo que sí y que debería salirse, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, si no mal recuerdo, yo no recuerdo el nombre, no conozco, no he leído ese libro que mencionaste. Sin embargo, pues sí, los grandes agrupamientos políticos, religiosos y todo eso que dirigía, no sé, que empaquetaba el conocimiento, la sabiduría, lo que sea, a nosotros nos tocaba, ¿no? En nuestra juventud, nuestra formación, esa forma de ser de las cosas. Ahora todo se ha transformado con el Internet y cada quien puede opinar. Eso está conduciendo a efectos políticos y sociales nefastos, horribles, como vemos más que nada en los Estados Unidos últimamente. Pero entonces, vaya, ahora no recuerdo muy bien el punto de la primera pregunta. Sí, se trataba un poco de qué te parecía de que en buena medida el éxito, entre comillas, de tu canal atendía a esa necesidad del gran público, donde no quería ni filosofía muy técnica, muy académica, ni tampoco querían cursos de autoayuda, sino un justo medio donde pues se cuestionara o aprendiera de los filósofos. Si se me permite, y con esto terminaría, tendría yo una tercera pregunta, ya propiamente del ámbito académico, filosófico, internacional en términos generales. A propósito de que comentabas y es una cosa con la cual yo también simpatizo, eres generalista, ¿no? No eres especialista en algo, ¿no? Una frase de Alfonso Reyes que decía a principios de los años 20, 30, en un libro sobre el helenismo, que le gustaba llamarse especialista en generalidades. Creo que viene aquí. Pero bueno, tu punto de vista en los términos de que Estados Unidos es, digámoslo de alguna manera, una meca de la filosofía mundial. Y esa meca tiene que ver con el pragmatismo y la escuela analítica. Y todo lo que no quepa ahí no es filosofía. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque eso se reproduce ad infinitum, alrededor del mundo y dándole vueltas, ¿no? Esto es filosofía, lo pragmático analítico, y lo demás no es filosofía. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias. Sí, me parece una gran, bueno, iba a decir una gran aberración. Es una aberración que el estilo analítico sea considerado el único serio. Esto obedece, o sea, ahora que he estado leyendo muchas cosas y pensando y tomando notas sobre lo que quiero decir con ese concepto de filosofía artesanal, he estado leyendo mucho sobre la historia de la profesionalización de la academia, especialmente la filosofía.
el auge hacia finales del siglo XIX, ¿no? El auge tanto de las ciencias físicas, su éxito ante el público, y también del desarrollo del capitalismo corporativo. Ponía todo en esa caja de un modelo científico positivista sobre una bandeja de producción estilo capitalista. Me parece es la realidad, pero si alguien dice que esa es la única filosofía pues, digna, pues digo gracias por tu opinión y paso al siguiente. Sin embargo, el otro extremo de eso, y eso tiene que ver con esta cuestión del eurocentrismo, lo que dice Enrique Dussel y la cuestión o sea, yo no voy, digamos, tan lejos de decir, no hace falta nada de pragmatismo o de la fenomenología o esas cosas que hemos heredado históricamente. O sea, no he hecho todo por la borda. Sin embargo, pues sí, somos, o sea, parto de una suposición de historicista. Bueno, a fin de cuentas es hegeliano, ¿no? El pensamiento es un reflejo de sus tiempos y hay que pensar esos tiempos desde tu particularidad. Es chistoso. Estaba platicando con alguien el otro día que es muy eso de eurocentrista, ¿no? Entonces, que rechaza todo eso y a fin de cuentas es un académico. Y le dije, mira, has tratado de echar todas las herencias europeas alemanas, pero hay una que no has echado. O sea, hay una herencia o legado, no sé cuál es la diferencia, que nos ha llegado desde Alemania, en la que sigues atrapado. Me parece quizá el más importante. Y es precisamente ese modelo positivista, capitalista de la producción del conocimiento que se inició en las universidades alemanas en el siglo XIX. Esa es la importación más quizá peligrosa porque es invisible. Entonces, yo diría, los conceptos son los conceptos, entre más mejor. No tiene caso echarlos por la borda. Pero sí, yo creo que es importante, especialmente en esos tiempos de crisis de todo tipo. Bueno, todo tiempo parece ser una crisis, ¿verdad? Pero la filosofía tiene que hacerse relevante. Y, o sea, obedecer una lógica no institucional de instituciones globales con criterios totalmente desligados de nuestra particularidad, sino una lógica más local que global. Y entonces, esas son algunas cosas que estoy descubriendo y viendo con mayor profundidad ahora que estoy pues pensando sobre ese tema de la filosofía artesanal. Entonces, maestro, agradezco mucho tus preguntas. Ojalá pues tenga la oportunidad de ir a conocerlos ahí en persona y platicar de esas cosas más a fondo. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Gracias. Por ahí, David y Dorian habían levantado la mano también. Si quieren comenzar sus comentarios de manera breve para que juntemos las dos preguntas y Daryl pueda responder. Creo que la pregunta se sale un poco del hilo de la conversación que habían tenido anteriormente, pero más que pregunta, yo creo que es una preocupación un poco personal, que es sobre esta especialización de los filósofos en ciertas áreas que ya usted estaba comentando. Yo creo que se rompe con la tradición filosófica clásica, porque prácticamente el especializarse en un solo tema te limita en capacidades cognitivas quizás que son muy ricas en cuanto a la textura, en cuanto a los colores del pensamiento. Y yo creo que
la hiperespecialización es un problema que no sé si es el principal problema del academicismo, pero creo que ha afectado mucho. Bueno, ese es como un comentario breve sobre lo que usted comentaba sobre la especialización en ciertos temas. Pero mi pregunta o mi angustia más bien es, en sus años como filósofo, no tanto como divulgador, sino como en su labor de filósofo, em, ¿qué le comentaría usted a alguien que tiene esta hambre por la filosofía, que tiene este deseo de profundizar en ciertos temas, pero que simplemente siente que la filosofía o que él está fallando a la filosofía en cierto sentido? Por ejemplo, eh, yo me paro frente a la filosofía y la filosofía para mí es ininteligible y es muy distante de lo que yo pretendo, y en vez de causarme paz me causa angustia y es como una problematización. Para mí la filosofía siempre es problematizarse y estar en una constante de preguntarse, pero, pero cuando llegamos a un nivel enfermizo en donde el preguntarse se vuelve una angustia principal y no te deja pensar, eh, ¿qué consejos le daría a usted como filósofo en estos más de 20 años de experiencia que tiene a estas personas que tienen este deseo de profundizar, tienen este deseo de formarse, no tanto como, sí, es importante cierto ingreso económico, pero más bien por amor a la filosofía, por amor al conocimiento, y por el amor a ayudar a las demás personas a formarse en ciertos temas? ¿Qué consejos le daría usted a una persona que ha sido consumida por la angustia de las preguntas y del camino sin salida del preguntarse? Muchas gracias, David, la pregunta, por expresar esas inquietudes. Yo diría, siempre va a haber alguien más inteligente o que sabe más que tú, siempre. Siempre en los salones hay alguien que lo sabe todo y siempre está hablando y siempre está haciendo las conexiones y levanta la mano y está siempre hablando, ¿no? Yo no era esa persona. Yo era la persona hasta atrás, callado, escuchando. Uh, Hay diferentes estilos, diferentes personas, diferentes estilos. Hay, vas a encontrar, digamos, canales de YouTube donde la gente simplemente está hablando y su opinión y tal y cual, a veces de forma acertada, muchas veces es pura palabrería, pienso yo. Yo necesito tiempo para asimilar las cosas. Cuando yo hago un video, la primera cosa que hago es el guión y lo escribo y me cuesta mucho. Entonces, cuando hago los videos y me ves hablando, no estoy hablando de forma espontánea, estoy leyendo un teleprompter y estoy leyendo mi texto de la forma más natural posible, pero eso no quiere decir que yo sea un gran... estoy leyendo lo que me costó trabajo 2 semanas elaborar, ¿no? Entonces, pero sí, lo más importante de la filosofía es hacernos ver las cosas con nuevos ojos. Siempre problematizar el mundo que nos rodea. No necesariamente resolver grandes problemas. Esto no creo que sea posible. Y no creo que sea la tarea de la filosofía. Pero a fin de cuentas, diría que es cuestión de que uno tenga que tener confianza en sí mismo, porque va a haber presiones, sean económicas o sociales, desde la academia, sea desde las plataformas o redes sociales o YouTube o lo que sea, para que uno se conforme, ¿no? Para que caiga bien a los demás, para que tenga más suscriptores, para que tenga likes, para bla, 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 bla. Y uno se pierde en eso, es muy fácil. Entonces,
Nietzsche puso como subtítulo Así habló Zaratustra, un libro para todos o un libro para ninguno, ¿no? O quizá para uno o dos. Entonces, con tal de que me llegue un comentario, por ejemplo, en las cosas que hago, que realmente veo que hubo un conecte, eso para mí es perfecto. Es muy importante. Para mí, el motivo moral o el impulso moral directriz de la vida en general y especialmente en esos tiempos tiene que estar dirigido hacia el otro. Y eso es porque me ha dado tanta satisfacción la Fonda Filosófica, porque veo el impacto que tiene y cuando la gente me escribe. Entonces, si logras realmente hacer conexión, aunque sea con pocas personas, eso es algo que vale oro. Y es cuestión de tener paciencia y tener confianza en sí mismo. Me parece que lo tienes. Sin embargo, la angustia es real y no vivimos en un vacío, como comenté, vivimos en un contexto social real donde pues, estamos con las relaciones humanas que son tan difíciles. Pero a la larga, creo, la gente te va a apreciar precisamente por esta individualidad tuya, aunque no sea el estilo analítico, el estilo de la escuela en turno, va a tener, digamos, resonancia para al menos otra persona más en este mundo. Y por eso habrá valido la pena. Así que eso es lo que te diría. Gracias, David. Gracias, David. Dorian. Buenas noches, doctor Dari. Es interesante estar escuchando estas cosas que dijo durante toda su ponencia. Me causa bastante gusto entender cómo, o ver que todavía dentro de la academia se pueden encontrar personas que piensen de una manera consecuente a todo lo que se ha leído, porque creo que ese es el fin más importante que nosotros como entusiastas de la filosofía deberíamos de perseguir. Yo tengo dos preguntas rápidas. Una, precisamente este problema de la especialización de las personas, que muchos adoptan una escuela, una corriente, un autor en particular a muy temprana edad, cuando todavía ni siquiera han tenido la oportunidad de ver toda la variedad que la filosofía nos ofrece, pero simplemente son presa muchas veces de profesores o de personas que representan autoridad para ellos, que en lugar de transmitir filosofía, lo único que están haciendo es transmitir una historia de los prejuicios, esta historia de esta corriente no vale nada, este autor que no tiene nada. Y el cuidado que yo soy un profesor muy joven, de una carrera muy joven, en lugar de concentrarme en muchas cosas que yo pudiese decir, me concentro precisamente en no dejar nada, una posición personal por encima de un contenido. Simplemente me voy o hasta el momento así lo pienso, destinar mi función de profesor como una especie de guía que pueda aportar una serie de instrumentos que cada uno pueda echar mano de ellos. Pero este problema de los prejuicios a mí siempre me ha causado, porque desde estudiante como ahora ya egresado y con otros intereses, siempre estoy observando que personas empiezan a repetir prejuicios de otro que a veces ni siquiera se han detenido, ¿no?, a analizar qué estamos repitiendo, porque precisamente no nos cuestionamos que esta autoridad, ya sea académica o externa, pues no está haciendo un reparo, y eso es lo peligroso de lo que decía usted. No es malo tener una charla, pero se vuelve preocupante cuando esto puede ser peligroso. En mi caso, y a mí ahorita que estaba usted diciendo de la divulgación, que usted inició este proyecto, pues sí, para sus alumnos, pero al final de cuentas los frutos fueron para usted. Me parece que es una de las virtudes que yo también veo. O sea, sí me puedo juntar con mis amigos a hablar de filosofía, pero la postura es que igual yo elegí el camino solitario de la filosofía. A lo mejor cuando me sienta preparado, probablemente ya en mi vejez, ya me permita
a poderme a explayar sobre cualquier tema, que ese parece ser es el mandato de esta nuestra era, ¿no? El control de la pasión, de querer hablar de lo que sea, por el simple hecho de poderlo hacer, y eso a mí me parece que todos debemos tomarlo en cuenta. Y la otra que a mí me parece todavía más importante, al menos en el país, es su postura respecto a cómo todavía se sigue centralizando el conocimiento, a pesar de que vengan reformas y que vengan otras posturas políticas que digan que van a descentralizar el poder, pues en lo académico y en lo filosófico, desde mi experiencia, se sigue centralizando. Los pocos institutos que tenemos que conservan archivos, no sé si no ha habido una intención o simplemente es por mera ignorancia, el hecho de agregarnos a esta corriente tecnológica de lo digital y precisamente abrir estos archivos que antes eran de un acceso para un círculo pequeño, abrirlos, digitalizarlos para que cualquiera pueda darle una interpretación y sea más rica y no nos quedemos con una lectura unilateral de solo que una persona pudo tener acceso a ellos porque es el investigador o es el allegado al investigador. Eso a mí me parece de lo más lamentable, que a mí me desilusiona un poco para entrarle al mundo académico, filosófico como tal. Creo que ahí hay bastantes cosas que deberíamos de aprovechar, ¿no? Respecto a eso, a cómo estamos todavía manteniendo estas cuotas de poder respecto a los archivos que deberían de abrirse para todos. Si antes no se podía porque precisamente no teníamos los medios, no era fácil trasladarse a otro lugar, hoy en día sí. La historia, una rama pues afín, por así decirlo, de la filosofía, todavía sigue en el debate si un facsímil es pasado como un documento fehaciente o no, y a mí me parece que estas cosas deberíamos de estarlas platicando porque a los que estamos interesados en la investigación, obviamente. Eso sería. Muy bien. Con respecto a eso de los archivos, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, no tiene sentido. Con respecto a la primera cosa que dijiste, diría dos cosas. Una cita de Lao Tse, famoso taoísta, dice: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Hay que tener eso muy o sea, todo el mundo les gusta hablar, ¿no? Sus opiniones, lo que piensa, y las redes sociales se trata de quién grita más fuerte, y hay que buscar los que no hablan tanto, ¿no? El que sabe no habla, el que habla no sabe. Y otra cosa que había yo pensado hace tiempo con respecto a los prejuicios, a mí me parece que eso es polémico, eso es una exageración, pero no por mucho. La única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona normal y corriente de la calle es simplemente que el doctor en filosofía es más hábil para justificar sus prejuicios. La única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona normal en la calle es que el doctor es simplemente más hábil para justificar sus prejuicios. Eso es algo que planteé en un video que hice sobre el dogmatismo, y me parece algo muy, muy problemático en el mundo académico actualmente. Hay poca escucha y mucha seguridad, certeza con respecto a la posición de uno. Entonces, para mí, a fin de cuentas, bueno, eso no quiere decir que es así para todos en el mundo académico, obvio que no. Pero sí, en mi trabajo, ahora fuera de la academia, y por lo que quiero entender una filosofía artesanal, sería una que tuviera eso siempre, digamos, siempre en la mira. Hablando de Peirce, hay una parte donde Peirce dice, está distinguiendo al hombre científico del filósofo. Y dice, el hombre científico es quien arde con el deseo de saber dónde está mal en sus creencias. Mientras que el filósofo es quien tiene un sistema perfectamente redondeado que contiene todo lo que piensa que vale la pena saber o pensarse, ¿no? Y eso es algo que cuando lo leí yo pensaba que era genial, ¿no? O sea, la actitud científica
verdadera, no del estilo positivista, es eso de estar listo en un momento, ¿no? Tirar tus creencias por la borda, porque algo cambió tu punto de vista. Es muy difícil. Es muy difícil cultivar esta actitud, porque nos sentimos agredidos, queremos defendernos, queremos ser fuertes y todo eso. Y el buen filósofo es quien sabe cambiar de opinión. Es por eso, hace años leí el libro Liberación Animal de Peter Singer a favor del veganismo y me convenció totalmente su argumento. Cuando terminé el libro, yo siempre digo a la gente, yo vine a México, les digo de broma, vine a México, cuando me preguntan por qué viniste a México, les digo por los tacos al pastor, ¿no? Y leí ese libro y dije, no, o sea, me ha convencido totalmente. Sería muy gacho que yo siguiera con el mismo estilo de vida. Entonces, al mínimo, tengo que hacer el intento de tener una dieta vegana y logré hacerlo. Eso es de las pocas veces que marcadamente un filósofo cambió mi forma de ser, ¿no? Y eso es algo que yo quisiera cultivar, digamos, en parte, ¿no? En un trabajo de aquí en adelante en esta cosa que llamo una filosofía artesanal. Pero bueno, Dorian, muchas gracias por las preguntas. Bueno, yo creo que para ir cerrando, también para respetar el tiempo que habíamos solicitado a Darin y el tiempo de las actividades, nada más había una pregunta que nos había comentado aquí Isis, otra estudiante de la licenciatura, que mencionaba y preguntaba ahí que cómo crees que cambió tu perspectiva sobre lo que es la filosofía y sus prácticas después de tu experiencia con la Fonda Filosófica. ¿Cuál fue, si hubo por ahí algún cambio de perspectiva una vez iniciada esta Fonda Filosófica? Y nos pudieras hablar un poquito de ello. El micro, nos escuchamos. Muchas gracias, perdón. A veces tenía la sensación, o sea, dando clase en la universidad, la verdad es que me volvía precisamente cínico en los últimos años, porque veía a los alumnos preocupados por su calificación, sin muchas ganas, es un sistema, es algo que están pasando por un sistema, están haciendo lo mínimo necesario para que salgan al otro lado y siempre había excepciones, pero en general vi a la universidad y los grupos cada año que venían como una fábrica, ¿no? Como una bandeja y ahí van pasando y me preguntaba, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Realmente hace falta otro doctor en filosofía en México? No sé, es una pregunta, es posible que no hace falta, ¿no? Estamos gastando todo ese dinero. En fin, con la divulgación, o sea, lo que cambió, digamos, mi concepto de la filosofía quizá no es que haya cambiado, sino que volver a aterrizarse, digamos, en el suelo antiguo, original, al menos en el que estaba yo formado con los antiguos griegos, y la filosofía helenística, especialmente, el estoicismo y las demás escuelas, ¿no? Es decir, el punto era cómo vivir bien. Y a lo mejor leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel no te ayude a vivir bien, pero al menos en la medida en que Aristóteles tenga razón, en que la vida contemplativa es su propia compensación, es algo, digamos, que uno puede disfrutar. Pero más allá de eso, no sé, hay algo en esa historia, en esa forma de pensar y discursar y todo eso que atrapa a la gente y les nutre el alma. Entonces, esa cosa que todos hemos experimentado es algo que empecé a ver menos y menos en la academia y en mis alumnos y más
en mi trabajo de divulgación en la Fonda Filosófica. Y eso es lo que, digamos, es muy fácil pues perder, no sé, cuando uno está bien concentrado en toda esa dinámica académica, pues pierde la vista especialmente si está uno en una institución pública, el pueblo está pagando tu sueldo. Y es por eso que, como les comenté, empecé a sentirme como ganando el pan realmente cuando vi el impacto que empezó a tener la fonda. Porque estaba yo dando a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí en la forma de mi sueldo. Entonces, yo creo que eso sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Gary. Bueno, había dicho que iba a ser la última, pero por ahí alguien escribió, no sé si quieres aún retomarla, decía si existe alguna diferencia entre arte, artesanía y filosofía, ¿no? Yo creo que va justamente en este orden de las reflexiones que estás teniendo sobre esto de la filosofía artesanal. No sé si tendrías algún comentario que quisieras cerrar con esto o ya. Bueno, puedo quizá hablar un poco de eso. Les cuento brevemente cómo llegué a pensar en toda esta cuestión. Cuando estuve de viaje en 2019, de año sabático, viajando en Sudamérica, me escribieron alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional ahí en Lima, no recuerdo cómo se llama, Mayor de San Marcos. Y pues quería saber si podía pasar a hablar con ellos, a dar una conferencia, y en el correo el encargado de escribirme me decía que tenía muchas ganas de conocerme como un profesional de la filosofía. Y cuando leí eso, me extrañó, me sacó un poco de onda. Me quieren conocer como un profesional de la filosofía. Les dije, eso no me considero un profesional de la filosofía. Algo me hizo ruido. Y luego leyendo, pero le dije, claro, y fui con ellos. Tiempo después estaba yo leyendo unos cuadernos de Kierkegaard, famoso existencialista. Kierkegaard está hablando en uno de sus cuadernos, quejándose de los pastores luteranos daneses. Siempre tenía una polémica con los pastores esos. Y los llamaba en el cuaderno, decía, son cristianos profesionales. Y cuando leí eso, dije, eso es. O sea, es obvio que la frase cristiano profesional es un sinsentido, es un oxímoron, ¿no? La pregunta es, ¿en qué medida puede la frase filósofo profesional también ser algo chocante? A mí no me gusta nada reducir la religión a la filosofía ni viceversa. Sin embargo, yo creo que hay algo aquí en común. Y eso es lo que estoy explorando, ¿no? Es decir, ¿por qué nos resulta chocante la frase cristiano profesional y quizá no filósofo profesional? Entonces, estuve yo en una cervecería artesanal precisamente un día y tomando una cerveza y se me ocurrió la idea, a mí me encantaría hacer filosofía como ellos hacen la cerveza. Y entonces fue en ese momento que se me ocurrió la idea de una filosofía artesanal. Pero vaya, hay muchos antecedentes en la historia de la filosofía, sea el existencialismo, sea la cuestión de la autenticidad, la filosofía helenística y todo eso. No es que sea una cosa totalmente novedosa, es mi intento muy particular y muy singular de entender mi identidad ahora en un contexto distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y en qué medida eso es generalizable? No sé. Pero, en fin, yo estoy leyendo mucho, pensando mucho, tomando notas y quiero escribir un libro al respecto que voy a llamar La filosofía artesanal y a ver pues qué resultados pues salga con esa reflexión.
Entonces, pues, de momento eso es todo lo que diría sobre el concepto, porque todavía yo no sé muy bien qué quiere decir, pero por ahí va. Muchas gracias, Darín. Bueno, y de este modo, damos por terminada esta conferencia. Gracias por esta oportunidad de haber charlado contigo, porque fue más una charla muy de amigos, ¿no? Y no tenemos el gusto de conocerte de manera presencial, pero ten por seguro que el próximo año, si las situaciones están un poco mejores ya, haremos la invitación para que nos visite por acá y tenga la oportunidad de estar en Chiapas y hacer la licenciatura aquí también Muy bien, tenemos la pues, oportunidad de que conozca San Cristóbal, ¿no? Que es más conocido por San Cristóbal. muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me dio mucho gusto conocerlos y siempre ese tipo de charla me ayuda como definir ideas y ver diferentes ángulos. Entonces agradezco mucho sus preguntas y comentarios y les deseo mucho éxito y suerte con el encuentro. Pues que lo pasen muy bien y qué bueno pues que estén haciendo esas actividades en este momento pandémico. Pues nuevamente muchas gracias, les deseo mucha suerte y ojalá nos conozcamos en persona pronto. Gracias, Darío. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también en el chat. Muy bien. Y bueno, pues nos despedimos de ti, tienes que retirarte. Nosotros vamos a continuar en nuestra actividad, ¿no? Damos Hasta gracias. luego. Hasta luego. Adiós. Quédate. Hasta luego. Bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? De haber podido tener esta plática con Darín y bueno, invitarlos a que ahorita voy a parar yo la grabación. Tomaríamos un receso de 10 minutos para, bueno, ir, tomar un cafecito,